Hola, bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estamos ya en nuestro devocional número 82 y esta mañana nuestro devocional lleva el título de Condenación de los jueces injustos. Condenación de los jueces injustos. Vamos a leer en esta mañana nuestro Salmo 82, que es el texto para nuestro devocional en esta mañana. El Salmo 82 dice: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije: vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Bien, este Salmo 82 es un salmo de sabiduría. El Salmo presenta un llamado de Dios a los jueces de la tierra para que se presenten en la asamblea celestial. Dios resume sus mandamientos a los jueces de la tierra. Dios escucha el lamento de los oprimidos. Dios anuncia su juicio a los jueces de la tierra y la plegaria del pueblo de la tierra pidiendo justicia divina es escuchada. Este salmo es parecido al Salmo 58 y semejante a lo escrito en Isaías capítulo 3. Dios, como supremo juez, llama a cuenta a los administradores de la justicia en Israel, los cuales no desempeñan su cargo con la equidad necesaria. Tenemos aquí la dignidad de la magistratura y su dependencia de Dios, las obligaciones de los jueces, los males que ocasionan los malos jueces, la sentencia que contra ellos pronuncia Dios, el deseo y la oración de todos los buenos de que el reinado de Dios se extienda en toda la tierra. Este salmo es una visión profética de la corte celestial donde Dios juzga y condena a la asamblea de jueces o dioses injustos. El salmo consiste de participaciones alternadas de Dios y el salmista. El poeta describe la corte celestial y escribe la acusación de Dios contra los gobernantes injustos. Luego describe las responsabilidades de los líderes del pueblo. El poeta responde acusando a los gobernadores de incompetencia y declara la sentencia de Dios. El salmista concluye con su propia petición a Dios que tome posesión de las naciones, tal como Isaías vio al Señor sentado en su trono. Así el poeta lo contempla levantándose de su trono donde preside como juez sobre su congregación, es decir, asamblea de ángeles y gobernantes. Como Isaías, él participa de esta conversación celestial. El Salmo 82 es pues una condenación de los jueces por su injusticia y a la vez una exhortación a ellos a juzgar rectamente. Los jueces se llaman aquí dioses, puesto que una de las perspectivas primordiales de Dios es la de juzgar, y ellos juzgan. En un sentido real, ellos ocupan el lugar de Dios, pues se les llama figuradamente dioses. Por metonimia, entonces, es que se les da este calificativo. No hay nada en el Salmo que ayude a fijar la fecha, y nada podemos decir en cuanto a las circunstancias, excepto que fueron tiempos de injusticia en la tierra. Y este Salmo es una irrupción de indignación moral que ya no podía ser contenida. Dios se presenta en el Salmo como reunido con los jueces de la tierra para llamarlos a cuenta por su falta de rectitud. Los condena el salmista por su maldad, los llama a practicar la justicia y los tacha de andar en oscuridad espiritual por haber truncado el orden natural de las cosas, un orden de justicia. Luego señala la caída de su posición exaltada de jueces, aunque son como Dios en el ejercicio de su función de juez. Por naturaleza no son más que hombres.
pues dice, como hombres moriréis. Puesto que los jueces terrenales han fracasado, el salmista exhorta a Dios que obre con justicia. El salmo continúa y presenta una muy firme y clara denuncia a los líderes del pueblo. Añade un anuncio inminente de castigo y culmina con un clamor intenso, una sentida expresión de súplica colectiva y comunitaria. El objetivo es poner en evidencia los actos impropios de las personas que son responsables por la implantación de la justicia en la comunidad, además de afirmar el compromiso divino con la gente débil, huérfana, afligida, menesterosa y necesitada. De acuerdo con el salmista, es Dios mismo quien está comprometido con la justicia y las personas marginadas y heridas de la sociedad. La comprensión del poema se hace un tanto difícil por el contenido y el carácter del salmo. Literalmente se indica que Dios preside unos procesos judiciales para juzgar a los dioses. En vez de incorporar alabanzas y plegarias a Dios, lo que articula el salmo son citas de palabras divinas, preguntas retóricas de Dios que oficia como juez del caso. El contenido del salmo refleja las dinámicas que se ponían de manifiesto en los antiguos procesos judiciales de Israel, y esas mismas dinámicas e imágenes eran utilizadas con cierta frecuencia en la literatura profética de la Biblia para presentar el juicio divino. Vemos en el primer salmo que Dios juzga en una asamblea divina. Dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzgan. El salmo comienza con la presentación de Dios como juez supremo de su pueblo y también como el Señor absoluto del panteón antiguo. El contexto literario y teológico del poema es la corte celestial, en donde Dios se levanta entre las divinidades para juzgar, que es una manera de mostrar su autoridad y poder. La escena es solemne y extraordinaria. Dios se levanta para tomar las decisiones pertinentes de los acusados y para pronunciar la sentencia adecuada y justa. Esos dioses eran los jueces y los líderes políticos del pueblo que debían implantar la justicia en la comunidad como representantes divinos. Que Dios se levanta es una manera de decir que el juicio ha comenzado, ya ha iniciado un proceso legal, pues la palabra hebrea transmite el sentido de intervención, autoridad, poder y decisión. En el versículo 2 dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Con una pregunta retórica se pone de relieve la naturaleza y la gravedad de las acusaciones y los delitos. Esta pregunta retórica tiene claras implicaciones proféticas. La acusación es directa y firme. No es tan interesado el salmista en recibir la contestación a sus interrogantes como de presentar su caso. Las personas responsables de administrar la justicia están confundiendo sus deberes al favorecer a los impíos. Se confronta a los jueces humanos en su condición inmoral, con sus actitudes inicuas, con sus prácticas injustas, con sus decisiones viciadas, con sus acciones impropias, con sus sentencias corruptas, con su mal proceder. Sin paliativos, el salmista, convertido en profeta, denuncia con firmeza la parcialidad de los jueces. Este versículo termina con la expresión hebrea Selah. Para el versículo 3 y 4 dice, defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. El salmo continúa con una muy firme y clara exhortación divina. Las palabras que se utilizan revelan la urgencia y seriedad del reclamo divino. Defended, haced justicia y librad a las personas débiles, huérfanas, afligidas, menesterosas y necesitadas. Con estos imperativos se revela de manera gráfica el reclamo divino a los jueces y se describe el sector social que recibe el resultado de la imparcialidad jurídica y los dolores de las injusticias humanas. El salmista pone en justa perspectiva el verdadero proceso judicial.
Los jueces deben respetar y afirmar los derechos de la gente marginada y angustiada por la vida. Ha decepcionado a Dios la actitud impropia e injusta de los jueces y líderes del pueblo, que abdicaron a su responsabilidad legal y moral de servir como representantes divinos en la administración de la justicia en Israel. Estos jueces decepcionaron tanto a Dios como a la gente que venía a recibir justicia, pues salieron humillados, maltratados, heridos, indefensos y sin resolución de su caso. En el versículo 5 y 7 dice: no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije: vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. En esta sección del Salmo se presenta la sentencia divina a los jueces injustos. Como estos líderes andan en tinieblas, no saben ni entienden, es decir, no tienen la capacidad de comprender la gravedad de sus actos, ni tienen la voluntad para enmendarlos. Esas actitudes son tan adversas y tan desagradables ante Dios que se comparan al temblor de los cimientos o fundamentos de la tierra, que es una manera figurada de revelar la mortalidad de la crisis, una forma literaria de poner de relieve la gravedad de la acusación. La maldad de estos jueces es un grave delito ante Dios, pues sus actos no corresponden a los reclamos divinos de justicia para lo que esencialmente han sido comisionados. Por causa de la maldad en que viven, la tierra está en caos. El poema identifica la confusión de sus interlocutores, los jueces humanos. Les llama dioses e hijos del Altísimo. Se les identifica de esta forma, pues, en una manera de afirmar que representan a Dios en la administración de su voluntad. Sin embargo, en el ejercicio de sus responsabilidades, se endiosaron al ignorar y rechazar el fundamento ético, legal, espiritual y moral de sus decisiones. La crítica del salmista es que no van a quedar impunes, pues aunque sean dioses, morirán como cualquier mortal. De esta forma se presenta la sentencia de muerte contra esos representantes injustos de la justicia. Al versículo 8 dice: levántate, oh Dios, juzga a la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. El Salmo culmina con un grito de fe, esperanza y seguridad. La esperanza del salmista no está en los jueces humanos, sino en Dios, que es el juez justo de toda la tierra y que recibirá por herencia las naciones. De esta forma se revela el dominio universal de Dios, se pone en evidencia el poder divino sobre todo el mundo, se hace evidente la autoridad del Señor sobre todo lo creado. Comienza el Salmo con la afirmación de que Dios preside la reunión de los dioses y finaliza con una declaración de soberanía divina. Según el Salmo, Dios no solo juzga, sino tiene el control de la tierra y del cosmos. Al final del poema, Dios se levanta, que es una especie de grito de guerra, una forma de petición de triunfo, una manera de reclamar la intervención transformadora y justa del Señor. Este Salmo nos revela la importancia que tenían los jueces en la antigüedad, pues eran considerados representantes o mediadores de Dios en la administración de la justicia. Sin embargo, el Salmo revela que las actividades de esos jueces no estaban a la altura del cargo que desempeñaban. La gente necesitada no recibía en estas cortes la justicia que necesitaban e imploraban, sino por el contrario, se tropezaban con manifestaciones mortales y nefastas de injusticias. El Salmo pone en clara evidencia el compromiso divino con la justicia y describe claramente el final de los jueces y las personas que actúan con injusticia en la sociedad. La esperanza del salmista aún está en Dios. Aunque son necesarios los sistemas humanos de justicia, la fe del poeta no está en la capacidad de los jueces, sino en el compromiso divino con la gente necesitada. Y aunque los jueces corruptos no representen adecuadamente la justicia divina, la seguridad de la gente de fe es que Dios tiene la capacidad y la voluntad de intervenir para juzgar con justicia y con equidad. Jesús de Nazaret siguió el modelo de justicia que se revela en este salmo, pues se presenta como el que escucha los clamores del pueblo y responde a sus anhelos de justicia. Esos grandes valores se revelan con claridad en las narraciones del juicio final, en que se hace particular justicia a la gente pobre, marginada
menesterosa, angustiada, afligida y perseguida. De acuerdo con ese mensaje del Señor, el criterio básico para recibir la bendición divina no es el despliegue y la celebración de muchas actividades religiosas o de piedad, sino la afirmación de las personas en necesidad. De esa manera, la solidaridad se convierte en un criterio teológico y espiritual básico para la vida cristiana. Vemos en este Salmo 82 una visión del juicio. Dios es el juez de jueces. La confianza que Dios ha depositado en los hombres y su traición es el tema de este salmo. Dios sigue siendo el juez de todos y cada uno de nosotros, y Él traerá juicio sobre los gobernadores del mundo. Él es quien traerá el pago adecuado a cada uno de los gobernantes, incluso sobre los gobernadores corruptos. Y aunque el pueblo de Israel, considerado como un todo, no era completamente inocente, una gran parte de la culpa por el triste resultado de su historia cae sobre sus gobernadores corruptos, que no solo no ejercieron un buen liderazgo espiritual para con el pueblo, sino que también lo explotaron y lo oprimieron con el fin de satisfacer su propia codicia. Los profetas Oseas, Amós, Isaías y Miqueas condenaron enérgicamente esos pecados de la clase gobernante de Israel. El Salmo 82 ahora exige el juicio sobre los gobernantes corruptos de Israel y sobre todos los otros gobernantes que abusen de la confianza que Dios ha depositado en ellos. Es así que el Salmo 82 nos recuerda que muchas veces los hombres pueden sentirse dioses. Ciertamente han recibido una asignación de parte de Dios para ser sus representantes. Han recibido poder de parte de Él. Jesús se refiere a este salmo en el capítulo 10, versículo 34 del Evangelio de Juan, cuando discute con los líderes de los judíos porque estaban furiosos de que Él se llamara el Hijo de Dios. El punto de Jesús al citar el Salmo 82 fue este: si las Escrituras llaman dioses a los representantes terrenales de Dios, y para cada palabra de las Escrituras es inspirada por Dios, ¿por qué están tan enojados los judíos de que el verdadero Hijo de Dios, que vino del cielo, su más grande representante para la raza humana, se llamara a Él mismo Hijo de Dios? La responsabilidad de Dios que da a los gobernantes es la de castigar al culpable y proteger al inocente. Con demasiada frecuencia los gobernantes de Israel estaban haciendo exactamente lo opuesto, cuando los gobernantes ignoraban hasta el conocimiento natural de la ley de Dios y guiaban a su pueblo a la oscuridad moral. Estaban destruyendo las bases mismas de la sociedad. Los gobernantes que abusan descaradamente de la confianza que Dios ha depositado en ellos serán juzgados muy severamente. Como los gobernantes de Israel, los gobernantes de nuestros días, que persiguen al inocente y al mismo tiempo toleran el aborto y la inmoralidad, tendrán que responderle a Dios por su negligencia. Este salmo llama a dioses e hijo del Altísimo a los gobernantes y jueces de Israel, debido a que representaban a Dios al ejecutar el juicio. Su argumento de Jesús al recriminarle sus acciones es que ellos estaban tan inmiscuidos en estos asuntos que muchas veces desprotegían al más pobre. Oremos hoy por nuestros gobernantes. Oremos hoy por todos aquellos que están en preeminencia. Pidamos que sean alcanzados por la luz del Evangelio y que sus acciones estén encaminadas a representar dignamente a Dios. Oremos por cada persona que está en cualquier lugar y posición de gobierno sobre otras personas, para que su trato sea justo y para que sea digno su ejercicio. Estemos atentos a orar por ellos, porque al igual que nosotros, son hombres y no son dioses. Un día se enfrentarán también al juicio de Dios, y entonces se darán cuenta que sus acciones
dejaron mucho que desear y que sus acciones estaban totalmente distanciadas de lo que Dios requería de ellos. Estemos orando por cada uno de nuestros gobernantes hoy en este día, para que Dios les guíe, les cuide, les sostenga, pero sobre todo estén dispuestos a hacer en cada acción una alabanza y adoración a Dios, que es el único merecedor de ello. Que tengan un excelente día. El Señor les bendiga.